Buenas tardes, profesor Mario. Este es mi trabajo sobre el condicionamiento. Mi nombre es Yorleni Herrera Celia. Por medio de este trabajo, de esta presentación, se busca comprender de mejor manera los conceptos y las formas en que se utiliza el condicionamiento clásico y el operante, y cómo esas investigaciones se siguen utilizando hasta el día de hoy para ayudar en las modificaciones de la conducta. Para hablar sobre condicionamiento, tenemos que conocer al principal exponente de esta teoría, que es Iván Pavlov, un fisiólogo ruso nacido el 14 de septiembre de 1849, que es considerado el autor más importante del enfoque conductual y de la investigación experimental, con su experimento sobre el condicionamiento que realizó con perros. Este experimento consistía en que le mostraba al perro comida y notaba que la respuesta de los perros era la salivación. Luego les mostraba comida y al mismo tiempo sonaba una campana. Luego de repetirla varias veces se dio cuenta que con solo mostrar la campana ya el perro salivaba sin necesidad de mostrarle el alimento. Y esto fue el inicio del condicionamiento. El condicionamiento clásico es un principio de aprendizaje, es una conexión entre un estímulo y emitir o realizar nuevas conductas. Implica respuestas automáticas o reflejas, no voluntarias. El estímulo se le conoce como un evento, una situación o un elemento del ambiente que genera una conducta en el organismo. Y la respuesta es la reacción de la conducta que se da en presencia de este estímulo. Como por ejemplo podemos ver en el dibujo, una persona que se tapa de la lluvia. El estímulo sería la lluvia y la respuesta de la persona sería usar ropa de lluvia y llevar un paraguas. Tenemos que hay dos tipos de estímulo, el incondicionado y el condicionado. El estímulo incondicionado son son los estímulos que provocan respuestas innatas, que no requieren ser aprendidas y que al contacto con el estímulo genera una respuesta. También generan respuestas incondicionadas reflejas, que son automáticas e involuntarias y que la persona tiene muy poco control sobre ellas. Como ejemplo podemos ver en el dibujo cuando acercamos el dedo al fuego. La respuesta inmediata va a ser quitar el dedo. Esa es una respuesta incondicionada o refleja. Y el estímulo condicionado son los eventos, situaciones o elementos del ambiente que generan un aprendizaje asociativo. Esto quiere decir que nos enseñan algo. Un ejemplo, como vemos en la imagen, es lo que sucede cuando nos intoxicamos con algún alimento o nos da malestar estomacal luego de haber comido algo. La respuesta de nuestro organismo va a ser que con presencia de ese alimento ya no nos parece apetitivo o ya no queramos comer más. De hecho, a mí me pasó con el pollo. Yo tuve una intoxicación en presencia de pollo y después de ese momento no volví a comer pollo. Entonces, este es un ejemplo. Como hablamos, el estímulo incondicionado tiene una respuesta incondicionada. Entonces, veíamos que el estímulo es esa respuesta que generan todos los seres humanos, respuestas reflejas y automáticas e involuntarias y que se producen en forma inmediata. Un ejemplo, y que se tiene poco control sobre ellas. Esas son las respuestas incondicionadas. Un ejemplo de esto puede ser cuando escuchamos un trueno muy fuerte. Ese es el estímulo incondicionado y la respuesta de nosotros es saltar, asustarnos. Esa sería la respuesta incondicionada. El estímulo neutro es un elemento o algo en el ambiente que no nos provoca absolutamente ninguna respuesta. Lo podemos ver, pero no genera en nosotros nada, como decir un lapicero. Vemos el lapicero y sabemos que no nos genera ninguna respuesta. Y el estímulo condicionado, como veíamos, son ambientes o situaciones en el ambiente que se presentan de forma casi simultánea con el estímulo incondicionado, pero que nos generan un aprendizaje.
Esa respuesta condicionada es la reacción que aprendimos de este estímulo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos, cuando se llega la hora del almuerzo y tenemos hambrita y nos aparece el logo de McDonald's? Ese logo sería un estímulo condicionado y la respuesta condicionada sería esas ganas que nos dan de una hamburguesa, porque sabemos que ya la hemos probado y que sabe muy rica. Entonces, ese es un ejemplo del estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Hay algunos elementos básicos que tiene el condicionamiento clásico y aquí podemos enumerar algunos. Identificar tanto el estímulo como la respuesta es muy importante. El estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada tienen una relación automática no aprendida. La respuesta que se va a condicionar es la misma provocada de forma automática. El condicionamiento clásico es más común si primero el estímulo incondicionado y después el condicionado. Los estímulos condicionados e incondicionados deben ser diferentes físicamente, etc. Y un ejemplo de condicionamiento en humanos es algo que fue muy famoso, el experimento que se realizó en el pequeño Albert. Este experimento consistía en que al bebé llamado Albert se le mostraba un animalito o un peluche. Este estímulo era neutro porque no generaba en Albert ninguna respuesta. Pero luego se le mostraba lo mismo, el animal o el peluche, pero luego sonaba un ruido muy fuerte. Ese ruido generaba en Albert un sobresalto. Ya luego entonces, cada vez que él veía el animalito o el peluche, aunque no estuviera en presencia del ruido, eso le generaba miedo, susto, se sobresaltaba. Entonces se logró demostrar que se podía hacer un condicionamiento también en humanos. Luego vamos a conocer a B.F. Skinner, un psicólogo e investigador que fue muy influenciado por las teorías de Watson sobre el conductismo. Skinner pensaba que el objetivo de la psicología era predecir y controlar el comportamiento a partir de un estímulo y su historia de refuerzo. Skinner perfeccionó entonces, por lo tanto, el concepto de condicionamiento operante, que es lo que vamos a ver a continuación. El condicionamiento operante es el que se realiza con el fin de obtener una meta o una consecuencia. No es automática y está controlado por las consecuencias. Un ejemplo es cuando tenemos un examen y nosotros estudiamos para ese examen esperando que la consecuencia sea tener una buena nota. Un ejemplo también del condicionamiento operante es la ley del efecto que se desarrolló por Edward Thorndike, que fue propuesta a partir de la observación de unos gatos que se encerraban en una caja. Esta ley propone que la probabilidad de que una conducta se repita depende de las consecuencias. En este caso se les ponía a los gatos comida fuera de la caja. El gato trataba de salir y accidentalmente quitaba la manijita que abría la puerta. Entonces luego volvía a ponerse el gato en la caja y entonces ya aprendía que podía abrir la puerta y luego le tomaba menos tiempo de poder salir. Esto nos demuestra que el gato salía no por su instinto, sino porque ya había tenido un condicionamiento influenciado por la consecuencia, que era la comida. Los procedimientos del condicionamiento operante son los siguientes: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo, y vamos a ver cada uno de ellos. El reforzamiento positivo es cuando se aumenta la probabilidad de la conducta, pero a partir de un estímulo que se añade a la consecuencia. Por ejemplo, tenemos en la imagen que cuando un niño ordena sus juguetes y ayuda en la casa y la mamá lo felicita, ese estímulo que se añade a esa consecuencia va a hacer y va a aumentar la probabilidad de que esa conducta aumente, o sea, de que él siga
recogiendo sus juguetes y acomodando. El reforzamiento negativo, por el contrario, es cuando igual aumenta la probabilidad de una conducta se repita, pero eliminando un estímulo en la consecuencia. Por ejemplo, cuando nos sentimos mal o nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla para eliminar ese dolor. Entonces, esa conducta tiene la probabilidad de que se repita. Cabe resaltar que positivo o negativo no es lo mismo que bueno, malo, desagradable o agradable. El reforzamiento negativo tiene dos variables, por escape o por evitación. Por escape es cuando el sujeto ha entrado en contacto con ese estímulo que se quiere eliminar. Por ejemplo, cuando salimos y el día está muy soleado y sabemos que vamos a sudar mucho, bueno, sudamos mucho, entonces tratamos de evitar ese estímulo llevando un paraguas o no exponiéndonos mucho al sol. Eso es un reforzamiento negativo por escape. Se quita el estímulo a la consecuencia. Y luego tenemos el de evitación, que es cuando no se ha entrado en contacto con el estímulo que vamos a eliminar. Por ejemplo, cuando logramos despertarnos antes que la alarma suene porque sabemos, ya tenemos, no sé, un control biológico y entonces quitamos la alarma antes de que suene. Entonces, ese es un reforzamiento negativo por evitación. Luego también tenemos el castigo positivo. ¿Qué castigo? No quiere decir lo que nosotros normalmente entendemos como un castigo, sino en el condicionamiento operante, el castigo positivo es cuando una conducta decrece debido a que se le suma un estímulo a la consecuencia. Por ejemplo, si una persona maneja a una velocidad que no es permitida y un policía de tránsito lo ve, lo para y le hace una multa, esa multa es un estímulo que se suma a la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora va a tener que pagar la multa. Entonces, esa persona asocia y aprende que ya no tiene que correr más porque puede tener un estímulo en esa consecuencia, el cual sería pagar la infracción. Entonces esa conducta decrece. Luego tenemos el castigo negativo. Este quiere decir la disminución de la conducta al sustraer un estímulo en la consecuencia. Por ejemplo, podemos decir que si un niño no cumple con sus tareas o se porta mal, le decimos, bueno, a partir de ahora ya no hay más dulces porque te estás portando mal. Entonces, en este caso se sustrae o se elimina el estímulo de los dulces a la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Portarse mal. Entonces, el niño comprende que si se porta mal le van a quitar los dulces, entonces esa conducta decrece. Y también tiene ciertos elementos el condicionamiento operante. El número 1 es que se busca reforzar o mantener o aumentar la conducta. 2, el castigo busca disminuir la conducta. 3, positivo no se relaciona con bueno o agradable, así como negativo no se relaciona con malo o desagradable. El proceso positivo o negativo se da si la consecuencia adicionó o eliminó elementos. El condicionamiento es más potente si el estímulo neutro se presenta antes del incondicionado. Y el 7, entre más cercanos en el tiempo se presenten el estímulo incondicionado y el condicionado, más posibilidades tienen de asociarse. Y esa sería toda mi presentación. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes.